México está muy cerca de lograr el mayor acuerdo militar de su historia, comprarle a Rusia los 24 aviones de combate. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Luego de la agresión de Ecuador al territorio nacional mexicano, Rusia es por mucho el mayor aliado militar de México y quiere convencer al gobierno de que México tiene la capacidad de poder construir una planta donde se puedan ensamblar aviones mexicanos, aviones propios del país. Pero México está modernizando el ejército luego de las agresiones de Ecuador, luego que Javier Milei haya insultado al país y que Estados Unidos tienen la intención de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, y esto le abriría las puertas para hacer una invasión militar a nuestro país. México tiene un presupuesto de 1.400 millones de dólares para hacer la compra de los aviones rusos. Podrían ser los Sukhoi 57 o los Mi-35, considerados los aviones más avanzados porque pueden ser invisibles a los radares estadounidenses. ¿Imaginan ustedes que México posea 24 de estas aeronaves? Estados Unidos tendría muy difícil poder seguir espiando a México con sus drones. Además, ¿puede México comprar un portaaviones que Rusia no puede operar y se encuentra en uno de sus astilleros haciéndole reparaciones porque sufrió un incendio en el casco? Y podría costar unos 11,000 millones de dólares y México podría renegociar ese precio, ya que el gobierno de Rusia estaría encantado de venderle a México este navío para que puedan aterrizar los 24 aviones de combate que se están negociando. Te voy a explicar más sobre eso. Daniel Noboa llama chatarra a los aviones rusos luego que se enteró que México tiene el dinero suficiente para comprar una flotilla de aviones especialmente para cuidarse de las agresiones de políticos como él que han agredido el territorio nacional mexicano. México no quiso optar por las Fuerzas Armadas porque eso podría desatar un conflicto global, sino que le puso sanciones a sus petroleras y hoy Ecuador se ha quedado a oscura. Pero, ¿por qué razón creen ustedes que Daniel Noboa llama chatarra a los aviones de quinta generación rusa, que según los Estados Unidos son los aviones sigilosos más rápidos y veloces que se ha construido en las últimas décadas? ¿Por qué razón México debe modernizar el ejército? ¿Creen ustedes que es una prioridad o que es un gasto de dinero innecesario? A través de la historia hemos visto que los países que se hacen ricos tienen que tener un ejército poderoso porque si no vienen otros y los invaden. México se ha transformado en una economía rica y muy grande, pero seguimos teniendo un ejército muy inferior al que tienen los países con la capacidad económica de México. Por esa razón, México debe comenzar a invertir en su industria de defensa. Tenemos el dinero, tenemos los socios como Rusia, pero no hemos llevado a cabo las compras por temor a que Estados Unidos implemente sanciones a nuestras petroleras. Pero también México le ha hecho el acercamiento a Estados Unidos para tratar de comprarle los F-22 Raptor, que por cierto son carísimas esas aeronaves, pero Estados Unidos de todas formas se ha negado porque no quisiera entregarle estos aviones a México, un país con el que se tienen conflictos territoriales. Uno de los acuerdos que Estados Unidos tiene con la OTAN es que no se le pueden vender estas aeronaves a ningún país que tenga problemas territoriales con ninguno de los miembros europeos o de América del Norte. Pero México, de todas formas, va a modernizar el ejército. El personal militar de Rusia ha venido a México varias veces para enseñarle algunas formas de defensa a los militares mexicanos. Lo vimos en el desfile de la independencia de México en el pleno Zócalo y también lo vimos distribuyendo alimento y ayuda humanitaria, lo que quiere decir que Rusia es un gran socio militar de México. Además, con las intenciones de venderle un submarino para que patrulle las aguas del Golfo, un portaaviones que se están analizando sus daños para saber qué tanto fue el incendio y cuánto podría México ofrecer por sus compras, y ahora la compra de los 24 aviones de combate. México tiene un presupuesto de 1.400 millones de dólares y sería el país de habla hispana que hace la mayor inversión en su industria de defensa. Los rusos creen que México tiene la capacidad para desarrollar una planta donde puedan incorporar tecnología de Rusia y puedan ensamblar sus propios aviones.
¿Se imaginan ustedes a México con un avión de quinta generación de fabricación mexicana que lleve nuestra bandera? Sería grandioso que un país latinoamericano tenga una fábrica, una empresa ensambladora de estos aviones y que incluso pueda vendérselo a otros países latinoamericanos. Sería un ganar-ganar tanto para México como para cualquier país que quiera modernizar su ejército con ayuda de los mexicanos. ¿Puede México comprar el portaaviones ruso? Este es un portaaviones enorme, el más grande que posee Rusia, pero tienen un problema, que sus aguas se les congelan y por esa razón Rusia quería venderle el barco a uno de sus mejores aliados. México está como número 1 para ser el comprador de este portaaviones y si se llega a comprar los 24 aviones de combate, pues es muy probable que México necesite un portaaviones para poder aterrizar en aguas lejanas que se encuentren muy lejos del territorio mexicano. Y este sería un aeropuerto flotante que Rusia podría negociarlo por un buen precio. No cualquier país del mundo podría obtener una tecnología rusa como lo puede obtener México, además de un portaaviones, aviones y ahora con el ofrecimiento de su tecnología para que México desarrolle una planta ensambladora de aviones de combates de quinta generación. Además, México podría tener acceso a los radares rusos que son mucho más eficaces que los estadounidenses y utilizan aviones que son invisibles a esos radares, mientras los aviones de Rusia pueden detectar los F-22 Raptor a más de 200 millas náuticas. ¿Se imaginan ustedes cuál es la capacidad militar que tendría México si llegara a hacer estos trances con los rusos? Daniel Noboa llama chatarra a los aviones rusos luego que México hiciera el anuncio de que podría estar comprando 24 de estos aviones. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. ¡Ay, qué gracioso! ¿Creen ustedes que Daniel Noboa siente temor de que México vaya a perseguirlo luego de la modernización del ejército? ¿Será que siente envidia porque Ecuador no tiene aviones de quinta generación y México de un solo golpe podría comprar 24? Además a esto deberíamos sumarle que México ya tiene un ejército fuerte y poderoso. No tenemos aviones capaces de quinta generación, pero sí se tienen fragatas y destructores y el ejército está muy bien capacitado, entrenado por personal ruso. México siempre ha sido uno de los países hispanos más fuertes militarmente y eso Ecuador lo sabe y es a lo que Daniel Noboa le tiene miedo. Incluso Javier Milei, que ha insultado varias veces a México, no se atreve a dirigirse por la rama militar porque siente temor que México pueda tomar represalia y esto le podría salir muy caro a los gobiernos del sur de América. Pero muchos de ustedes se pueden preguntar entonces, si México tiene un ejército tan fuerte y poderoso, ¿por qué no lo envió a combatir cuando el ejército de Ecuador invadió territorio nacional, una embajada que se encuentra en Quito, Ecuador? El punto fue que los mismos expertos le dijeron a México que no había sido Ecuador, sino Estados Unidos quien había orquestado estas agresiones para que México se defendiera militarmente y luego Ecuador fuera declarado como la víctima y México como el agresor para que Estados Unidos pudiera agredir militarmente a México, pudieran hacer una invasión que llevan años tratando de hacer. Ahora bien, la pregunta más importante: ¿por qué creen ustedes que México debería modernizar su ejército? Debería ser en primer lugar porque México es una gran potencia económica, un país en pleno desarrollo que se está enriqueciendo y necesita tener respaldados todos sus recursos con un ejército y una marina competente, pero también por las amenazas de Estados Unidos de querer invadirnos en cualquier momento y para evitar las agresiones de países como Argentina, que debiéndonos dinero, nuestros propios recursos como el petróleo, el gobierno de Milei se burla de México y se niega a pagarnos. Pero ahora tenemos agresiones militares de Ecuador, donde envían el ejército a entrar a unas oficinas que le pertenecen a México. Esa fue una maniobra militar muy peligrosa, ya que pudo enfrentar el glorioso ejército mexicano con el pequeño ejército de Ecuador. Por esa razón pensamos que México está en el mejor momento para comenzar la modernización del ejército ahora que se tienen buenos lazos y una amistad muy estrecha con los rusos. México tiene el dinero y la economía sigue creciendo. Lo más importante de todo es que no se necesita tomarle préstamo a nadie,
sino que ya México tiene ese dinero guardado y se puede dirigir directamente a la compra de los aviones de combate, el posible submarino y un portaaviones. Pero ¿creen ustedes que se debería negociar a espalda de los Estados Unidos para que éste no le ponga sanciones a las petroleras mexicanas y cuando los aviones lleguen a México ya sea demasiado tarde y Estados Unidos tenga que aceptarlo? México no debería pedirle permiso a Estados Unidos para poder modernizar su ejército, ya que Estados Unidos no le pide permiso a México. Es decir, que si somos un país libre y soberano, podemos hacer con nuestros recursos lo que mejor nos plazca. Ahora bien, México moderniza su ejército. ¿Estás tú de acuerdo que se debe gastar todo el dinero que hay para la modernización de la Marina y del ejército del país en unión con Rusia? Además, 1.400 millones de dólares podrían invertirse en la compra de los aviones a Rusia. ¿Se debería en verdad comprar 24 aviones de combate? ¿Creen ustedes que son mucho o que son muy poco? ¿O se debería dividir el dinero, comprarle una parte de los aviones a Rusia, una parte a China, o tratar de convencer a los Estados Unidos que México no tiene ninguna intención de recuperar los territorios perdidos por ahora para que así se confíen y nos vendan los aviones? Ya sabemos que México no necesita recuperar ni a Texas ni a California, porque estos territorios se van a independizar por sí solo de los Estados Unidos y volverán a incorporarse a México. ¿Puede México comprar el portaaviones ruso? ¿Están ustedes de acuerdo? Además, se necesitan 2.000 millones de dólares para operar este navío todos los años, porque van, además de los aviones, cerca de 500 pilotos y marinos que deben ir operando el barco. Además, los portaaviones no pueden navegar solo por los mares, necesitan llevar destructores, helicópteros y un montón de navíos para que los cuiden. Por eso México debe modernizar grandemente su ejército para poder hacer la compra de este barco. Daniel Noboa llama chatarra a los aviones que México le está tratando de comprar a Rusia. ¿Será envidia? ¿Será que teme que México lo va a perseguir y lo vas a arrestar por las agresiones? Ya sabemos que México le puso sanciones a su economía y a sus petroleras y le vamos a cobrar es con dinero, no con fuerza militar, un dinero que podríamos utilizarlo para comprar más aviones a Rusia. ¿Por qué razón México debería modernizar el ejército? Y quiero que esa pregunta me la contesten ustedes. ¿Cuál es la razón principal por la que México debería redirigir los 1.400 millones de dólares que se tienen en reservas para la modernización del ejército en estos momentos? ¿Se debería comenzar a comprar todos los aviones para la modernización del glorioso ejército mexicano? Contéstame esa pregunta en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like, suscríbanse al canal y además compartan esta información con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros, desde los estudios de autos baratos a toda esa bella comunidad, le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.